Estás escuchando Radio Encuentro, desde la parroquia Nuestra Señora de la Victoria, Santuario María Rosa Mística, La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Abrimos la puerta a un encuentro con el Evangelio Dominical. Buenas tardes, hermanas y hermanos en Cristo, en esta hermosa tarde de miércoles, otra vez reunidos acá con la mesa servida, abundante con la palabra del Señor. Y hoy tenemos el equipo completo, gracias a Dios. El señor operador allá está dispuesto, acá operando y superando al maestro continuamente. Hola Guille. Hola. Bueno, el maestro que ha sido superado acá es Joaquinito recuperado. ¿Cómo andás, Joaquín? Cada vez más arriba Guille, más abajo yo. Buenas tardes, querida comunidad y familia de Nuestra Señora de la Victoria y Santuario de María Rosa Mística. Encantados de estar una semana más al encuentro con el Señor. Y por suerte acá el Padre con nosotros. Buenas tardes, Padre, que es el que pone seriedad acá. Sí, sobre todo, la seriedad. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a todos los que están también del otro lado de la comunidad y escuchando compartir la palabra del domingo para que el Señor nos siga enriqueciendo con ese pan de vida que es su palabra, que cada día nos orienta en el camino de la vida. Bueno, ya con la presentación del equipo, vamos a ir haciendo nosotros hermoso de la comunidad, de la iglesia, de lo que sentimos que somos. Iglesia. Como decía Francisco, esta es la iglesia de los pecadores, y acá tratando de convertir, ¿no? La conversión, buscando la conversión día a día. Como siempre, vamos a hablar del Evangelio del próximo domingo, que ya seguimos en tiempos de Pascua, y bueno, este es el mensaje del próximo domingo. Joaquín. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Amén. Bueno, ya el Espíritu le hemos pedido que esté con nosotros, así que vamos a pasar a la lectura directamente del Evangelio del próximo domingo. Bueno, la liturgia cotidiana nos dice, junto con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, celebramos el Inmaculado Corazón de María. Y el Evangelio es... no tenía la revista. Acá al Padre... bien. El mes de junio. Bien. Bueno, nos anticipamos. Un mes. De celebrar, siempre están presentes los corazones de Jesús de María, sin duda. Bueno, el Evangelio de este domingo, 10 de mayo de 2026, de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá,
pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, los evangelios siempre nos sacuden un poquito, ¿no? Me imagino más, como dice el padre, hay que ponerlo en contexto. Y en aquellos tiempos donde me imagino lo que sería recibir directamente estas palabras, padre. Bueno, como decíamos el otro día, continuamos también en este domingo, ya en la última curva del tiempo pascual, con fragmentos del discurso de despedida de Jesús. Jesús está en la última cena, ya en la sobremesa, diríamos, después de haber instituido la Eucaristía, de haber compartido la cena con sus discípulos y habiendo celebrado la Pascua. Está una serie de discursos a modo de testamento de Jesús, que nos deja una serie de indicaciones de cómo hacer para llevar adelante la vida, ¿no? Porque los discípulos, ante el anuncio de la partida, como decíamos el domingo pasado, se desconciertan, se angustian, pierden un poco el horizonte, se sienten huérfanos. Por eso hoy, de un modo muy explícito, Jesús le dice: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Dios va a tener un nuevo modo de presencia. Jesús va a dejar de ser visible, pero va a quedar invisible, con una presencia distinta a través de un don que nos va a ir regalando. Me gustaría destacar dos cosas que están entrelazadas en el Evangelio de hoy. Empieza y termina diciendo Jesús que lo amemos, que el amarlo implica cumplir sus mandamientos y que al cumplir sus mandamientos se nos manifestará y estará con nosotros, y el amor del Padre también estará con nosotros. El mandamiento de Jesús, ya sabemos que es la síntesis de todo el Evangelio: amar a Dios y amar al prójimo, amarnos entre nosotros con el amor con el que Jesús nos ama. Sobre este tema en la última cena también insiste mucho Jesús, pero para poder hacerlo, dice: yo rogaré al Padre y Él les enviará otro paráclito, una palabra en la cual ya empieza a anunciarse lo que vamos a celebrar dentro de poco. De este domingo es el 6º de Pascua, el que viene celebramos la fiesta de la ascensión de Jesús al cielo. Ahora está anunciando que va a celebrar el misterio pascual, va a entregar su vida, pero volveré y después se volverá a ir, ¿no? Porque volverá resucitado a manifestar la vida nueva y después de un tiempo subirá definitivamente al cielo, y esa presencia visible dejará de ser visible para hacerse invisible a través de los signos sacramentales y a través de este don de otro paráclito que nos manda, como dice el texto, que es el Espíritu Santo. Celebramos la ascensión el otro domingo y después la fiesta de Pentecostés, con la donación del Espíritu Santo sobre la vida de la Iglesia, que quiere actualizarse también en nosotros. Y ya la liturgia no espera hasta el último día para hablar del Espíritu Santo. También en la semana, en estos tiempos de las lecturas de estos días, va a aparecer mucho la figura del Espíritu Santo, porque Jesús lo define con una palabra que por ahí usamos poco: paráclito, pero además dice otro paráclito, porque el primer paráclito es Él. El segundo paráclito es el Espíritu Santo, y la palabra paráclito, difícil de traducir, literalmente es el que es llamado para estar al lado de uno, paracaleo. El caleo, el kalos, significa llamar. Entonces, el que es llamado para estar al lado de uno, acompañándonos en el camino. Y tiene muchas funciones. A veces se lo traduce como abogado porque nos defiende, a veces como el espíritu consolador porque nos consuela, pero la palabra paráclito es mucho más rica, ¿no? Porque es el que está al lado nuestro para sostenernos, para acompañarnos, para iluminarnos, para fortalecernos, también para consolarnos, también para defendernos de las dificultades y los peligros que acechan en nuestro camino de fe.
es el que nos ayuda a conocer la verdad de la revelación de Jesús, es el que nos hace vivir la fe con valentía, o sea, es el que cumple un montón de funciones que hacen posible que todo lo que Jesús ha querido regalarnos con su entrega en la Pascua sea posible y se haga vida en nosotros. Así que es fundamental la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y ya empezamos a disponer el corazón para abrirlo con gozo el día de Pentecostés, pero sabiendo que Jesús nos está haciendo la promesa de que nos va a enviar una fuerza que viene de lo alto, que no nos va a dejar solo nunca, ¿no? Porque el cristiano, lo va a decir San Pablo en la carta a los Corintios, no puede llegar a decir a alguien que Jesús es el Señor, y esta es la confesión de fe de la Pascua, si no es movido por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que actúa en nuestro interior y nos hace posible vivir la fe. Y por eso es el gran regalo de este domingo, en este anuncio que hace Jesús. Él estará con ustedes, permanecerá con ustedes. Hay una insistencia muy grande que nos hace pensar también en nuestra relación con ese Paráclito que está junto a nosotros para poder invocarlo con fe y pedirle que nos auxilie en tantas dificultades que atravesamos en el camino, ¿no? Lo hice más corto, ¿vieron, no? Así le doy la palabra. Nos ha dejado acá pensando, ¿no? Cómo es y cómo Jesús que nos está avisando en ese momento que se marcha, pero que no va a ser una ausencia, sino que total de Dios, sino que va a haber otro Paráclito, toda la hermosura que significa eso de ser el Paráclito. El primero, como decía el Padre, es Jesús. Y evidentemente ese acompañamiento que nos dice Jesús, lo dice varias veces en otros lados, y yo no los abandonaré, estará hasta el último día, estaré en el sacramento del altar, Jesús está. Pero además pediré otro, y ahí está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ese que nos va a acompañar, es el que nos va a acompañar durante toda esta vida, el que va a estar presente en cada acto nuestro si nosotros lo llamamos, si nosotros, como siempre Jesús no te impone, te dice, llamame y acá estoy. Sin duda, y algo que es bueno aclarar, esto que estamos diciendo no significa que Jesús desaparece de nuestra vida y viene el Espíritu Santo, ¿no? Porque donde está el Espíritu de Dios está el Hijo y está el Padre, porque Dios no se puede separar, ¿no? Es la manifestación del misterio de la Santísima Trinidad en el interior del corazón y en la vida del discípulo. Pero la fuerza del Espíritu Santo es la que hace posible que vivamos la comunión de vida con Jesús y poner en práctica todo lo que Jesús nos enseñó. Por eso en el Evangelio de San Juan, además de este texto que leemos, hay una serie de promesas del capítulo 14, 15, 16 del Evangelio de Juan, que es una linda lectura para este tiempo, en el que Jesús hace distintas promesas del Espíritu Santo. No es la única vez que habla del Espíritu Santo. La liturgia hoy nos ofrece este texto que habla del Paráclito, que además es el Espíritu de la verdad, dice, ¿no? El otro día Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ahora es el Espíritu de la verdad el que nos hace vivir en la verdad, esa de la comunión de vida con Dios, que nos hace descubrir la realidad más profunda de lo que nosotros somos, con nuestros límites y con nuestras virtudes, para dejar a Dios ser Dios en nuestra vida, ¿no? Pero ese Espíritu tiene muchas funciones, muchas tareas, muchas acciones en nosotros. Es el que nos enseña como maestro todo lo que Jesús nos transmitió, es el que nos recuerda, es como la memoria de la Iglesia que nos recuerda constantemente el Evangelio que Jesús predicó. Es el que nos da la fortaleza para ser testigos, es el que nos hace discernir dónde está el pecado y dónde está también obrando el espíritu del mal para saber rechazar y adherirnos a lo que Dios quiere. O sea, la figura del Espíritu Santo es una figura fundamental, es el gran protagonista de la vida de fe del cristiano, y entonces
hay que poder invocarlo, como decía Pepe hace un rato, en todo momento y circunstancia de nuestra vida, cuando nos encontramos en una encrucijada, cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que llevar adelante una tarea, siempre es bueno pedir, ven Espíritu Santo, ¿no? Ven a orar en mí, porque sos el Paráclito, el que Dios envió para no dejarme solo, y al entrar en comunión con el Espíritu, Él nos hace entrar en comunión con el amor de Jesús, cumpliendo sus mandamientos. Entonces se cierra un poco lo que dice el Evangelio, por eso Jesús dice, el que me ama cumplirá mis mandamientos, yo me manifestaré a Él y les mandaré otro Paráclito que esté con ustedes y que hará posible que puedan vivir en el amor que yo les estoy ofreciendo, ¿no? Acá el tema de la verdad, ¿no es cierto? Es algo que que toda la vida vamos a estar pensando si tenemos la verdad o no, y todos tenemos esa verdad relativa que es del humano, pero acá el Señor nos dice el espíritu de verdad, de la verdad. Ahí, bien, Padre, ¿cuál sería la diferencia ahí? A ver, el otro día hablábamos algo, porque nos cuesta quizás a veces entender, nosotros tenemos incorporada la idea de que la verdad es un concepto, ¿no? En el pensamiento filosófico, teológico incluso, ¿no? La adecuación de la mente con la realidad, esa era una definición de la verdad, que daba Santo Tomás de Aquino, un gran santo de la Iglesia, un gran teólogo de la Iglesia, pero la verdad a la que hace referencia Jesús el otro día cuando decía yo soy el camino, la verdad y la vida, y ahora cuando dice el espíritu de la verdad en el Evangelio de Juan no es un concepto, no es una idea, es una persona, que es la persona de Dios, que entra en relación viva con nosotros y que nos sostiene porque es la que siempre es, la que es auténtica, la que no tiene dobleces, la que no nos engaña, la que nos acompaña, y entonces la que nos sostiene, tiene toda esa riqueza, la idea de verdad, ¿no? Vivir en la verdad es ser auténtico, pero auténtico desde el proyecto de Dios, ¿no? Por eso nos hace conocer la realidad más profunda de lo que somos. Santa Teresa de Jesús decía, la humildad es andar en verdad, o sea, en reconocer lo que somos con nuestros aciertos y errores. Bueno, el Espíritu de alguna manera también va obrando en nosotros, haciéndonos conocer la necesidad de crecer en el camino de la fe. Vos decías, Pepe, al comienzo, esta frase del Papa Francisco, que somos la Iglesia, somos pecadores. Él decía, más propiamente, somos pecadores perdonados en camino de conversión. Somos perdonados porque Cristo ya nos redimió con su Pascua y sin embargo estamos en un camino de conversión constante. Por eso necesitamos la acción del Espíritu Santo que vaya haciéndonos madurar tanto que Jesús nos fue transmitiendo y que a nosotros muchas veces nos cuesta ir viviendo, ¿no? Por eso no hay que separar que estamos perdonados, pero que seguimos en conversión continua. La conversión no es algo lineal, es algo que ya está, llegamos ahí, no, es continua, esto es fundamental. Y este tema de la verdad, ¿no? Como está ahora, creo que después de lo que ha dicho el Padre, ya está un poco más claro el asunto para nosotros, porque hay más de uno que cree que tiene la verdad, y no. La verdad es Jesús mismo, esa verdad está en Él es la verdad. Pero fíjate una cosa, perdón que te corto, ¿no? Que decíamos también el otro día en alguna de las misas, el mundo de hoy ha construido la verdad como una cosa que se hace el hombre a sí mismo, cuando en realidad la verdad es una realidad que nos precede y que nos toma a nosotros. No es que nosotros hacemos la verdad, sino que la verdad entra en nuestra vida porque la verdad es una realidad objetiva, que es el tema que el mundo de hoy no acepta, ¿no? Por eso vivimos en un relativismo donde cada uno tiene su verdad y la verdad se ha desprestigiado. El otro día decíamos, la verdad se ha reducido a una mera opinión. La opinión es una posición que uno toma ante una cosa que la ve como verosímil, pero decía Santo Tomás de Aquino, ya que estamos, lo volvemos a citar a Santo Tomás, la opinión es un estado de la mente en el cual se afirma algo con temor de que lo contrario sea verdadero. Así definía la opinión. Yo creo que esto es así, tengo elementos para inclinarme a favor, pero siempre me queda la posibilidad de que lo contrario sea lo verdadero. En cambio, la verdad es una certeza, y lo que Jesús nos trae a la vida son certezas
no opiniones, no dudas, no planteos que por ahí pueden ser, ¿no? Entonces, adherirse a la verdad es adherirse a alguien que no nos engaña, porque nos va a decir siempre lo que nos tiene que decir para que nuestra vida sea plena, ¿no? Perdón que te corté. Pero... No, padre, así estamos bien. Es esto lo que tenemos que llegar a construir. Y en esta que usted hablaba con claridad de la verdad relativa, que es la verdad de los hombres, incluso de la ciencia misma, ¿no? Por eso es empírica, después de lo que se dice se tiene que probar. Esa era la ciencia antigua, digamos, ¿no? En cambio, la verdad no necesita... Nosotros vamos camino a la verdad, no es que, como lo decía bien claro, no es que la verdad la tomamos nosotros o la realizamos nosotros o le damos la forma a nosotros. Jesús es la verdad y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, que no tiene que ver con esa verdad relativa que creemos sostener cada uno de nosotros, que es siempre subjetiva, que siempre es de acuerdo a esto de la empiria, que decimos a nuestra experiencia y a nuestra historia de vida. Entonces, cuando tenemos duda tenemos que recurrir a esa verdad que está en Jesús y que el Espíritu es de verdad que tenemos, es el que nos va a ayudar a encontrar en este camino de la vida. Y otra cosa que decía era cómo son aquellos que los que lo aman a Jesús no es solamente el que proclama, sino el que demuestra en su vida, en su hacer, que lo que ha leído o ha escuchado en los evangelios lo hace realidad en ese día a día, Padre, por ahí. Y por eso Jesús dice, no dice el que me ama es el que sabe mis mandamientos, el que me ama es el que cumple, ¿no? Y hay otro lugar en la última cena, después del lavatorio de los pies, capítulo 13, en unos capítulos anteriores al que leíamos en este domingo, que Jesús, después del gesto de lavar los pies y explicarle que el estilo de vida del cristiano es aprender a servir, dice, serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No basta con saber. La verdad, por eso, si la reducimos a un concepto, hacemos una fe teórica, ¿no? Intelectual, que es la mera posesión de una serie de argumentos que son muy valederos, que son muy firmes, que son lo mejor que podemos obtener, sin duda, pero la verdad es una persona con la cual yo me encuentro y me cambia la vida, ¿no? Y por eso el Espíritu, que es el Espíritu de Jesús, es el mismo Espíritu Santo, porque son tres en uno solo, ¿no? Son tres personas, un solo Dios. El Espíritu de Jesús y del Padre que obra en nosotros es el Espíritu Santo, que nos hace conocer la verdad que Dios es y que Dios nos quiere comunicar. Por eso, de alguna manera, la verdad de Dios nos posee a nosotros y no es que nosotros poseemos la verdad. Uno a veces dice, yo tengo la verdad, ¿no? En realidad es difícil de llegar a decir eso, ¿no? Lo que sería más propio es, yo me dejo tomar por la verdad de Dios para poder vivir lo que Dios me propone con mis aciertos, errores, en un camino de crecimiento, en un proceso de maduración de fe. Por eso, esto que decía, es el encuentro con Jesús, es ahí, a partir de ahí, no es el haber escuchado, es el encuentro de Jesús, es a partir de ese encuentro que nosotros empezamos a caminar esto que nos... hablando de caminar, el Padre se tiene que ir, pero bueno... Estamos con la seña acá, si nos vieran, ¿no? Yo quiero escuchar la palabra de Joaquín que diga, bueno, Padre, no le robamos más. Bueno, estoy acá, lo que pasa que el micrófono de Pepe no pasa, se queda ahí, así que bueno, agradeciéndole, Padre, que no me deja Pepe, me parece. Ahora seguimos. Bueno, agradeciéndole, Padre, este catecismo permanente que usted hace con nosotros y con toda la audiencia los días miércoles. Le hago una petición, la bendición, así lo podemos dejar que se vaya al patio del peregrino. Como, espérate, el malo soy yo, pero bueno,
Ya ni me acuerdo lo que quería decir anteriormente, padre, pero bueno, la bendición, por favor. Por eso, porque tenía que dar la bendición. Entonces, bueno, poniéndonos un poco más, es lindo también tomar con alegría esto y compartir este momento con la alegría del Espíritu Santo, que también es un fruto que el Espíritu quiere derramar en nosotros, ¿no? Para vivir la alegría de la fe, como decía Francisco, frase que le gustaba siempre repetir a Joaquín también. Sí. Así que, pero bueno, en este domingo entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ir preparando el corazón para concluir la fiesta de la Pascua sin adelantarnos, pero ya ir invocando con esperanza la venida del Espíritu Santo como aquel que Cristo quiere poner en nuestra vida para alientarnos, sostenernos, iluminarnos, fortalecernos, guiarnos, enseñarnos, defendernos, consolarnos, hacer tantas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer si lo dejamos. Porque Dios obra si también nosotros le abrimos la puerta del corazón, porque respeta nuestras libertades, ¿no? Entonces, que el Espíritu Santo haga fecunda nuestra vida en el seguimiento de Jesús y nos ayude a transcurrir estas últimas semanas de la Pascua, llevando a la práctica los frutos de la vida nueva que Jesús nos regaló con su paso por la muerte y con su resurrección de los muertos, y esto que le prometió a los apóstoles, que también sea vida en nosotros y que la fuerza del Espíritu Santo nos traiga la gracia que estemos necesitando cada uno, los que están en casa, su familia, sus seres queridos, las personas por las que rezamos y aquellos que más lo necesitan. Entonces, que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima, Dios mediante. Dios mediante, Padre. Estamos en época, padre. En la época, ya estamos en mayo, así que hay que poder. cuando podamos. Gracias, Padre. Con la alegría del encuentro, como decía. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, venga un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezcan pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, venga un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezcan pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Que
quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Bueno, acá estamos, continuemos, digamos, ya sin la presencia del Padre, pero el Evangelio como todos los Evangelios, ¿no? Nos nutre, nos llena y nos llena de preguntas también, ¿no? Porque uno mientras va avanzando también va encontrando que nada es tan sencillo y que hay cosas que por ahí no son fáciles de tomarlas bien, esto del concepto de la verdad, todo, nos lleva un tiempo de maduración de esas ideas. Pero bueno, vamos a seguir leyendo acá con Joaquín. Joaquín. Bueno, Pepe, sí, la verdad absoluta es sí o sí. No hay tutía, no hay dudas, no hay nada. Y este Evangelio que nuestro Señor Jesucristo, para que no sintieran en ese momento orfandad los apóstoles, le hace la promesa o les revela que va a venir un nuevo Paráclito, que es la tercera persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos forma, nos corrige de nuestras... cuando nos apartamos del camino, nos instruye, nos acompaña, nos defiende, nos guía, es el compañero en nuestra vida. Claro que, como decía el Padre, el libre albedrío que tenemos lo podemos rechazar o no. El primer contacto que tenemos es con el bautismo, con el Espíritu Santo. Y entonces, por eso, nuestro Señor Jesucristo nos dice que el mundo no lo ve, no lo siente, porque no está del lado de Jesucristo, nuestro Señor, que es la verdad en nosotros. Así que, para no sentir orfandad, los apóstoles, pero tampoco nosotros en nuestra fe, en nuestras dudas, en nuestros miedos, para todo eso, nuestro Señor nos dejó la compañía del Paráclito. A través de él, el Padre Celestial del cielo lo envía. Así que, guiados por el Espíritu Santo, que mueva nuestra vida y que siempre tenga nuestro sí, nuestro fiat, como ejemplo máximo la Virgen María, la disposición de San José. Así debemos estar nosotros a esas correcciones que nuestra conciencia a veces nos dice, actué mal, Bueno, ahí está el Espíritu Santo trabajando en nosotros, Pepe. Lo interesante, ¿no?, de todo esto es... creo que de toda al Paráclito que se le dice abogado, todo esto, pero me parece que lo mejor es esto, ¿no?, el que nos acompaña, no solo como abogado, sino que nos acompaña en la vida, en cada momento que nosotros tengamos dudas o como fuere, porque consuela, porque nos dice cuál es la verdad, porque nos dice el Espíritu Santo está a la puerta y nosotros como tenemos el sí, como decía recién Joaquín, no es impuesto, sino que si vos acudís a él, él está ahí. ¿Tenemos alguna otra cosa para leer, Joaquín? Como siempre, hacemos la lectura de algún otro
que comente el Evangelio. ¿Puede ser, Joaquín? Sí, cómo no. Tenemos también los comentarios dominicales del padre Mateo Bautista, donde nos habla de este Evangelio y nos dice, tenemos varios comentarios: quien opta por la fidelidad a las palabras de Jesús se convierte ya desde ahora en morada de la divinidad, en templo permanente de Dios. Qué definición, ¿no? Ser templo. Somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto de Dios Padre, de la Trinidad. Reconocer que Dios ama a los hombres y habita en ellos es algo a lo que no llegaron las antiguas religiones. Esa es la cumbre de la revelación cristiana. Dios no reina ni mora en nosotros desde afuera ni desde arriba, sino dentro de nosotros. Dios está siempre con nosotros, porque se ha dignado a habitar en nosotros. Nunca hubiéramos podido imaginar un privilegio tan grande. Somos templo de Dios, como dice Pablo en sus cartas. Naturalmente, esta morada divina requiere de nosotros un respeto profundo y una docilidad sincera. No podemos disgustar a nuestros huéspedes interiores, sino que debemos vivir en armonía con ellos, una armonía llena de confianza y de amor. Hay un protagonista que nos hace posible esta comunión con el resucitado, y es el Espíritu Santo. En estos textos aparece el Espíritu con un nombre no usado en otras partes de la Biblia, Paráclito, un nombre griego que significa el que ha sido llamado para estar al lado. Eso nos decía el padre Gerardo recién. San Pablo se refiere, escribiendo a los Corintios, que también nos dijo el padre Gerardo, el hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no la puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu. El Espíritu Santo es el pedagogo que nos adiestra para el encuentro futuro con el Padre y con Jesús. Suscita nuestra fe y nuestro amor y recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él despierta la memoria de la Iglesia, nos proporciona el gusto de las cosas espirituales, nos enseña la docilidad interior a la voluntad de Dios, haciéndonos comprender que esta es la expresión del amor de Dios y que, en consecuencia, no hay nada más grande que ella para nosotros. El don del Espíritu Santo es una promesa maravillosa que Jesús nos regala, porque sin Él nos deprimimos y nos caemos. Sin el Espíritu Santo la ley se transforma solo en normas sin sentido. Sin el Espíritu la Iglesia se convierte en una mera organización humana. Sin el Espíritu los cristianos nos quedamos instalados en nuestra comodidad y no tenemos la garra suficiente para salir por doquier a gritar lo que somos y creemos.
La paz es un don interior. La paz que otorga Cristo no es la misma que la de los políticos o diplomáticos. La paz es un don interior. No se trata de ausencia de conflictos exteriores, sino de una armonía interior que resulta de nuestra conformidad con Dios, de la relación que ha llevado a cabo Jesús por medio de la pasión. La paz que el Señor nos obsequia sobrepasa toda inteligencia. No es la paz que da el mundo. En Filipenses 4. Como cotidianamente observamos, el mundo no es capaz de ofrecer una concordia verdadera, sino frágil, exterior, agrietada muy pronto por un acervo de conflictos. Jesús nos entrega una paz que resiste las circunstancias más adversas. No se inquieten ni teman. Cuando estamos en sintonía con la voluntad de Cristo, gozamos de una serenidad que nada puede turbar. Quien está con el Señor se encuentra en la paz. No teme nada porque hasta las circunstancias más negativas y difíciles se convierten para Él en ocasión de ahondamiento en la dicha interior y en el amor. Nos dice Jesús, les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, crean. A veces los creyentes somos pesimistas, no tenemos mucha fe en que la humanidad tenga un remedio, un futuro. Pensamos que la maldad y el pecado son más fuertes que la bondad, que el espíritu. Y no es cierto. Debemos reconocer que el optimismo, la fe en el triunfo final de la humanidad, es decir, de los hijos de Dios y por lo tanto del Dios mismo, es un componente fundamental del mensaje de Jesús. Jesús cree en la cosecha del reino del Padre, cree en la humanidad redimida por Él, cree en el poder del Espíritu que ha pedido al Padre. Así que todo significa esa fuerza que nos va a acompañar en nuestra vida. El gran desconocido y el gran protagonista de la liturgia es el Espíritu Santo. Él nos congrega, Él nos hace comprender la palabra proclamada. Él pone en nuestros labios las palabras de nuestra oración. Y es por virtud del Espíritu que el pan y el vino serán cuerpo y sangre de Jesús. Si creyéramos de veras en la presencia del Espíritu en la Iglesia, posiblemente seríamos menos temerosos de las persecuciones y aparentes fracasos. Es el Espíritu y no los hombres y mujeres quien de veras guía al nuevo pueblo de Dios. No necesitamos la protección de los grandes. Nos debe bastar la asistencia del Espíritu que el Señor ha dado a su Iglesia. Al celebrar la Eucaristía, recordemos que Jesús mismo nos prometió una interpermanencia entre Él y los que creen en Él y participan de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. La Eucaristía, sacramento sublime, nos hace morada de la Santísima Trinidad.
soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Hermanas y hermanos en Cristo, este Evangelio, como siempre, nos llena de alegría, de mostrarnos el camino más claro y de saber que, como nos dice Jesús mismo, no vamos a quedarnos solos de ninguna manera, y que ese Paráclito, que ya ahora lo entendemos, aquel que es llamado para acompañarnos, y no cualquiera, sino es el Espíritu, es Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo. Es aquel que nos va de alguna manera también a dar la paz, como nos había hablado hace un rato, ¿no? Y que no es la paz del mundo, sino es sentirnos en esa, navegando con Jesús, y a pesar de las tormentas que puedan llevarnos la embarcación a grandes turbulencias, saber que Jesús está con nosotros, y eso es lo que nos da la paz de saber que estamos entregados a Dios, a ese Dios trino, y que no solo el Espíritu, sino, como decíamos también recién, escuchábamos, aquel que come mi cuerpo, ¿no? Y aquel que bebe mi sangre. Entonces, si nosotros acudimos a ese sacramento del altar, también vamos a estar con la compañía de Jesús. El sí lo tenemos que dar nosotros, como siempre. Dios no nos impone, nos da el libre albedrío, ese sí lo tenemos que dar. Y siempre como ejemplo a nuestra madre, a la Madre de Dios, ¿no?
Ella sí, dijo sí. Nosotros como iglesia y vamos acá caminando este camino que es Jesús mismo. Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que confiémonos a su corazón, al corazón de Jesús, al Espíritu Santo y al corazón de María, que es la que nos guía, nos lleva por aquí, por esta vida que vamos caminando. Creo, hermanas y hermanos, que esto ya nos ha dado suficiente hoy como para seguir masticando toda la semana y llegar el domingo con la alegría de encontrarnos en esa misa donde vamos a comer y a beber el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, en el sacramento del altar, en esa comunión donde el mismo Jesús se nos ofrece. Los invitamos entonces a que el domingo podamos comulgar todos para estar más cerca y para tener el sí, ese dispuesto nuestro sí, a este Jesús, a este Espíritu Santo y a Dios Padre Todopoderoso que nos dio todo esto. Así que no nos lleguemos a sentir solos en ningún momento. Sabemos que si lo queremos estaremos acompañados. Hermanas y hermanos en Cristo, lo esperamos el miércoles que viene nuevamente acá para poder alimentarnos de la palabra del Señor. Estaremos con la mesa servida, como siempre, con la abundancia de la palabra del Señor y la compañía del Guille operando, del Joaquín y del Padre, si viene nuevamente el Padre. Y bueno, y acá, y yo también, si Dios lo permite. Hermanas y hermanos en Cristo, será hasta el miércoles que viene. Así es, Pepe, hasta el miércoles, como digo siempre en todos los programas, ¿qué nos queda en el espíritu más importante de hoy? Me impactó ser templo de Dios, estar en Él y Él estar en nosotros. ¡Qué gracia, Qué gracia de Dios! Dentro de todas las gracias, ser templo divino. Es un compromiso también. Así que somos imperfectos y nos salimos quizá involuntariamente por omisión del camino, pero siempre actuando en nuestra conciencia. El Espíritu Santo nos vuelve al camino. Agradecer al Señor que pensó en nosotros en esos momentos de tremendo dolor que iba a enfrentar, para que no nos sintiéramos huérfanos, dejarnos el Paráclito. El mundo no lo ve, el mundo no lo siente. Nosotros a través de Cristo lo vemos y lo sentimos. ¡Qué gracia de Dios! Hasta el miércoles que viene, hasta el próximo Evangelio. Así será, así que chao, Guille, nos estamos viendo el miércoles. Hasta el miércoles, Parece que ya nadie sabe que estás aquí, mas yo sé que aunque el mundo jamás te lo agradezca, aquí estarás por siempre esperándome a mí. Si jamás he sufrido, si jamás he llorado, sin que conmigo llores, mi Señor, tú también. Qué bien se está contigo, Señor, junto al sagrario, porque no vendré más, que ciego estoy, que ciego, si sé por experiencia que cuando a ti me llego, siempre vuelvo cambiado, siempre salgo mejor.
se halláis en mi vida, olvidada de todos